Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Lucía jamás imaginó que aquella mañana cambiaría el curso de su vida para siempre. Tras varias semanas con dolores persistentes y un cansancio inexplicable, su médico le pidió pruebas más profundas. Cuando volvió a la consulta, el rostro serio del oncólogo ya anticipaba una noticia desgarradora. Lucía, tienes un cáncer agresivo y necesitamos actuar con rapidez. Su cuerpo se tensó, su corazón se aceleró, y por unos segundos, el mundo dejó de girar. Era joven, fuerte. ¿Cómo podía estarle pasando esto? El médico le explicó que debía empezar quimioterapia inmediatamente. Cuanto más se retrasara, menores serían sus posibilidades de sobrevivir. Lucía apenas podía respirar. Salió de la consulta con los papeles en la mano, las piernas temblando y los ojos nublados por el llanto contenido. Caminó sola hasta la parada del autobús, como si el aire se hubiera vuelto más denso. No era solo miedo a la muerte. Era miedo a perderlo todo, su salud, su independencia, su futuro. De camino a casa, pensó en Julián, su marido desde hacía 11 años. Siempre le había demostrado amor y compromiso, y confiaba en que ahora estaría a su lado más que nunca. Se aferró a esa imagen como si fuera una tabla de salvación en medio del naufragio. Pensó en contarle todo sin dramatismos, tratando de parecer fuerte, aunque por dentro se estuviera derrumbando. No quería que él la viera como una carga, sino como una mujer que aún tenía fuerzas para luchar. Cuando entró por la puerta de casa, Julián la estaba esperando con una copa de vino en la mano y una sonrisa forzada. Lucía no pudo más. Se derrumbó entre sus brazos y lloró desconsoladamente. Entre sollozos, le explicó el diagnóstico, el tratamiento, el miedo. Julián la abrazó en silencio, sin saber bien qué decir. Ella, con la cara apoyada en su pecho, no imaginaba que ese silencio no era por dolor, sino por culpa. Al día siguiente, Julián despertó antes que ella y preparó el desayuno. No te preocupes por nada, Lucía, le dijo, con un tono seguro que le devolvió un poco de paz. Vamos a salir de esta. Yo me ocuparé de todo. Fue la primera vez desde el diagnóstico que Lucía esbozó una sonrisa sincera. Él parecía decidido, protector, como aquel joven que la había acompañado en cada paso de la vida. Creyó que podía confiar plenamente. Julián insistió en que no debía pensar en dinero ni en plazos. Le recordó que tenían ahorros suficientes para cubrir el tratamiento, e incluso más si hiciera falta. Todo lo que tenemos es tuyo y lo usaré para verte bien, aseguró. Lucía respiró aliviada. Ya no estaba sola frente al abismo. Tenía un compañero que la amaba, un hogar donde sanar, y la certeza de que, a pesar de la enfermedad, saldría adelante. Pasaron las horas entre llamadas a especialistas, correos a clínicas privadas y consultas con aseguradoras. Julián tomaba notas, parecía implicado y activo, pero evitaba hablar de cifras concretas. Lucía pensó que solo era una forma de protegerla del estrés, y decidió no presionarlo. Al fin y al cabo, él siempre había llevado las finanzas de casa. Confiaba en que todo estaba bajo control, y se concentró en prepararse mentalmente para la batalla que se avecinaba. Esa noche, al acostarse, Julián le acarició el pelo y le prometió que no permitiría que nada ni nadie le arrebatara su vida. Lo vamos a conseguir, amor, susurró. Lucía cerró los ojos y, por primera vez desde la consulta médica, sintió esperanza. No sabía que esas palabras, que tanto la reconfortaban, serían las primeras de una cadena de mentiras que acabarían destrozando todo lo que ella conocía. Durante los primeros días tras el diagnóstico, Lucía se refugió por completo en los brazos de Julián. Él parecía atento, le preparaba infusiones, llamaba a médicos y le hablaba del futuro con un tono esperanzador. En los ojos de Lucía, seguía siendo el mismo hombre en quien siempre confió. A pesar del miedo,
Se sentía afortunada por tenerlo a su lado. Era su refugio, su compañero, su fuerza cuando las suyas empezaban a fallar. Pasaban las noches viendo películas antiguas, intentando distraerse del fantasma de la enfermedad. Julián hablaba de viajes que harían cuando ella estuviera curada, de reformas en la casa y de tener un hijo. Esos sueños parecían tan reales que Lucía llegaba a olvidar, por momentos, el peso que llevaba dentro. Se sentía menos sola, sostenida por ese amor que creía inquebrantable. Pensaba, con él, puedo enfrentarme a todo. La familia de Lucía también ofreció su ayuda, pero ella la rechazó amablemente. Quería que todo quedara entre ella y Julián, como siempre había sido. Él se mostraba tan comprometido, tan sereno, que parecía no necesitar de nadie más. Lucía interpretó eso como una muestra de fortaleza y lealtad. Nunca imaginó que esa aparente entrega escondía algo mucho más oscuro. Un silencio que, poco a poco, empezaría a desmoronarlo todo. Cuando comenzaron las pruebas preoperatorias, Julián insistió en acompañarla a cada consulta. Tomaba su mano en la sala de espera, le hacía bromas para aliviar la tensión, y hablaba con los médicos como si fuera él el paciente. Lucía lo admiraba por su entereza. Aunque a veces lo notaba distraído o con el móvil en la mano demasiado tiempo, lo atribuía al estrés. Estaba convencida de que ambos luchaban juntos. No podía estar más equivocada. Con el paso de las semanas, Lucía empezó a notar pequeños cambios en el comportamiento de Julián. Ya no la miraba igual, a veces evitaba el contacto visual y otras parecía ausente durante horas. Cuando ella le preguntaba si estaba bien, él simplemente decía que estaba cansado. Alegaba que el trabajo lo tenía agobiado, que era mucha presión sostenerlo todo solo. Lucía intentaba comprenderlo, sin saber que las primeras grietas ya se abrían entre ellos. Un día, mientras ella dormía tras una sesión de pruebas, Julián salió sin avisar. Volvió tarde, con olor a alcohol y una mancha de carmín en el cuello de la camisa. Cuando Lucía lo vio, se quedó helada. Él mintió sin inmutarse, dijo que había sido una compañera del trabajo, un abrazo efusivo, una copa de celebración. Lucía quiso creerlo, por necesidad más que por convicción. No podía permitirse dudar de él en ese momento. Empezó a notar también que evitaba hablar del dinero. Cada vez que ella preguntaba por la cuenta o por el coste de las próximas sesiones, él cambiaba de tema. «Deja eso en mis manos», le repetía, «tú céntrate en curarte». A Lucía le reconfortaba esa frase, pero también le dejaba una inquietud muda. Había algo que no encajaba, algo que no sabía cómo nombrar, todavía. Los fines de semana, Julián salía con excusas vagas, reuniones, gestiones, encargos. Volvía con ojeras, irritado, sin querer hablar. Lucía se sentía cada vez más sola, aunque estuviera acompañada. Su intuición comenzaba a despertar, pero su corazón la convencía de mirar hacia otro lado. Estaba enferma, vulnerable, y necesitaba creer que el amor que compartían seguía intacto. Pero ya no era el mismo. Nada lo era. Una tarde cualquiera, mientras Lucía descansaba en el sofá después de una revisión médica, escuchó a Julián hablando por teléfono en la cocina. Su voz era alegre, entusiasmada, muy distinta a cómo se mostraba con ella últimamente. Mencionaba una reserva, flores, músicos y un salón decorado con rosas blancas. Al colgar, Lucía le preguntó con delicadeza de qué se trataba. Julián sonrió como si nada. «Estoy organizando una fiesta sorpresa para mi madre, va a cumplir 70». Lucía se quedó paralizada por unos segundos. No entendía cómo podía pensar en fiestas cuando ella aún no sabía si viviría otro año. Pero se tragó sus emociones, intentando no parecer egoísta. Pensó que tal vez él necesitaba esa distracción, un motivo para sonreír en medio de tanto dolor. Aunque por dentro sentía una punzada.
¿Y si no era una distracción? ¿Y si simplemente había dejado de importarle lo que le pasara? Días después, Julián salía de casa con sobres en la mano, hablando por teléfono con decoradores y proveedores. Parecía más involucrado en esa fiesta que en el propio tratamiento de Lucía. Ella intentó participar, le ofreció ayuda, pero él lo rechazó. Tú descansa, no te preocupes por eso, le decía, casi como si molestara. Lucía empezó a sentirse fuera de lugar incluso dentro de su propia casa. Observaba desde la sombra cómo todo giraba en torno a la fiesta. Una noche, mientras cenaban en silencio, Lucía preguntó, ¿y el dinero del tratamiento? ¿Aún tenemos lo suficiente? Julián se molestó, dejó los cubiertos en la mesa y la miró con dureza. Siempre con lo mismo, ¿no puedes confiar en mí una vez? Ella se quedó callada. Esa respuesta, tan seca, tan lejana, encendió una alarma dentro de su pecho. Por primera vez, sintió miedo. No solo por el cáncer. Por la persona en quien había depositado su vida. Unos días antes de la primera sesión de quimioterapia, Lucía fue al banco para gestionar la transferencia al hospital. Iba tranquila, confiada en que los ahorros seguirían allí, intactos, como Julián le había prometido. Al llegar al mostrador, entregó su DNI y esperó. La empleada tecleó unos segundos, frunció el ceño y pidió un momento. Lucía sintió cómo se le tensaban los hombros. Algo no iba bien. La mujer volvió con un papel en la mano y una mirada incómoda. Señora, su cuenta está a cero. No hay fondos disponibles. Lucía se quedó en shock, sin poder articular palabra. Pensó que debía tratarse de un error. Pidió los movimientos bancarios y, al leerlos, casi se desmaya. Las retiradas se habían hecho en efectivo, en varias ocasiones, durante las últimas semanas. Julián. Solo él tenía acceso. Salió del banco como un autómata, con los papeles temblando entre los dedos. Las calles se veían lejanas, distorsionadas. ¿Cómo había podido hacerle eso? ¿Cómo se atrevía a jugar con su vida de esa manera? El aire le faltaba, el pecho le dolía. Llamó a Julián varias veces, pero él no contestó. Al llegar a casa, se encerró en el baño y se quedó sentada en el suelo, mirando el vacío. La traición se sentía más letal que el propio diagnóstico. Esa noche no pudo dormir. Las palabras del médico retumbaban en su cabeza: debemos comenzar cuanto antes. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría sin dinero, sin seguridad, sin nadie en quien confiar? Al mirar al lado de la cama, Julián dormía como si nada. Ni una palabra, ni una explicación. Lucía entendió entonces que algo muy oscuro estaba ocurriendo. Y que si quería salvarse, tendría que descubrir la verdad, y hacerlo sola. Lucía esperó a que Julián despertara y, con los extractos bancarios en la mano, lo enfrentó sin rodeos. ¿Dónde está el dinero del tratamiento?, preguntó con voz firme, aunque le temblaban las piernas. Julián, sin apenas mirarla, se encogió de hombros. Lo necesitaba para otras cosas más importantes, murmuró con frialdad. Ella no podía creer lo que oía. Cuando insistió, él explotó. Tu cáncer puede esperar, es el cumpleaños de mi madre, gritó, con los ojos desorbitados. Lucía sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La frase le golpeó el alma, tan fuerte como un puñetazo. No solo había vaciado su cuenta, la había despojado de su dignidad, de su valor como persona. En ese instante, comprendió que Julián ya no era su aliado. Era su enemigo más peligroso. La discusión fue violenta, aunque Julián mantuvo la calma más allá de lo perturbador. Le dijo que no hiciera drama, que ya encontrarían otra forma de pagar el tratamiento. Pero sus ojos no mostraban culpa, ni amor, ni empatía.
Lucía entendió que estaba sola. Que ese hombre que juró protegerla había elegido la frivolidad, la imagen social y el ego antes que su vida. Se encerró en la habitación y rompió a llorar como una niña abandonada. Las horas pasaron en silencio. Julián actuaba como si nada hubiera ocurrido. Hablaba por teléfono, ultimaba detalles de la fiesta y salía sin dar explicaciones. Lucía se arrastraba por la casa, destrozada, en estado de shock. Ya no lloraba por la enfermedad. Lloraba por el desprecio, por la humillación, por la traición del único ser en quien confiaba. Lo que más le dolía no era el cáncer. Era ver cómo él la dejaba morir en vida. Esa noche, Lucía se encerró en el baño, se sentó en el suelo frío y abrazó sus rodillas. El llanto salía en oleadas, incontrolable, desgarrador. No recordaba haber sentido nunca un dolor tan profundo. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la voz de Julián: tu cáncer puede esperar. Esa frase se repetía como un eco cruel dentro de su cabeza. Quería borrarla, pero no podía. Estaba marcada a fuego en su memoria. Pensó en llamar a su madre, pero algo la detuvo. No quería preocuparla ni demostrar que había sido débil al confiar tanto. Tampoco tenía fuerzas para explicar todo. Lo único que deseaba era que todo aquello fuera una pesadilla. Que alguien la despertara y le dijera que aún tenía tiempo, que todo era un malentendido. Pero no era así. Era real. Estaba enferma, sola y traicionada. El dolor no era solo físico. Era un vacío en el pecho, una sensación de abandono absoluto. Lucía no se reconocía en el espejo. Tenía los ojos hinchados, el rostro pálido, el alma rota. Lo que más le aterraba no era el cáncer, sino la indiferencia del hombre con quien había compartido 11 años de su vida. La persona que debía sostenerla, era la que la estaba dejando caer. Al salir del baño, encontró la casa vacía. Julián había salido, sin dejar nota ni mensaje. En la mesa del comedor, había una carpeta con los planos de la fiesta, listas de invitados y facturas del catering. Lucía los miró con rabia. Todo ese despliegue de lujo y apariencias, construido sobre su sufrimiento. Cayó de rodillas, respirando con dificultad, y se hizo una promesa: no moriría en silencio. Haría todo lo posible por salvarse. Aunque fuera sin él. La mañana siguiente, Julián regresó a casa como si nada hubiera pasado. Al ver a Lucía sentada en la cocina, apenas la saludó. Se sirvió café, hojeó unos papeles y luego le soltó, sin mirarla: esta noche es la fiesta. Quiero que vengas. Lucía lo miró en silencio, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Él continuó: si no estás, todo el mundo hablará. Quiero que estés presentable y sonrías. Lucía sintió un nudo en la garganta. No tenía fuerzas ni para caminar, pero él pretendía que fingiera una vida perfecta delante de todos. Estoy enferma, Julián, ¿de verdad te importa más lo que piensen que lo que me está pasando?, preguntó, rota. Julián ni se inmutó. Tú exageras. No estás muriéndote, solo estás débil. Ponte algo bonito y deja de dramatizar, dijo mientras se ajustaba el reloj. Durante horas, Lucía debatió consigo misma. Ir significaba claudicar, someterse, pero no ir podía suponer más humillación. ¿Y si aprovechaba para exponerlo? ¿Y si todos supieran la clase de hombre que era? Pero la realidad era otra, no tenía fuerzas para luchar. Estaba rota. Al final, decidió ir. No por él, sino para demostrar que seguía en pie, aunque su mundo se desmoronara por dentro. Eligió el único vestido que le quedaba decente. Se maquilló con lentitud, ocultando el rostro cansado con una capa de dignidad. Cuando salió del baño,
Julián ya la esperaba con las llaves del coche en la mano. No dijo nada. Solo asintió. Lucía bajó las escaleras con paso lento, cada peldaño le pesaba como una piedra. Iba a esa fiesta como quien se dirige a su propia ejecución emocional. Al llegar al salón del evento, Lucía sintió que el aire se volvía más denso. Luces doradas, música suave, copas de champán. Todo brillaba excepto ella. Caminó junto a Julián, que saludaba a todos como si fuera un héroe. Nadie se acercó a ella. Algunos la miraban de reojo, otros le sonreían con lástima. Se dio cuenta de que no encajaba en ese mundo falso, frío, hecho de apariencias. Buscó una silla en un rincón y se sentó en silencio. Observaba cómo Carmen, la madre de Julián, recibía flores, abrazos, regalos carísimos. Todos la trataban como si fuese una reina. Lucía apenas existía en aquel lugar. Se sentía invisible. Pero lo peor no era la indiferencia de los demás, era la de él. Julián ni siquiera la miraba. Estaba ocupado deslumbrando a los invitados. Un camarero se acercó para ofrecerle una copa. Lucía la rechazó con una sonrisa triste. Quería desaparecer. Quería que todo terminara. La música sonaba como un zumbido lejano. Cada carcajada de fondo le dolía como una puñalada. ¿Cómo podía estar celebrándose una fiesta así mientras ella luchaba por seguir viva? El contraste era tan cruel que le resultaba insoportable. Cuando Julián subió al escenario improvisado para dar la bienvenida, Lucía cerró los ojos por un momento. No quería escucharlo. No quería ver más máscaras. Por dentro, deseaba gritar, contar la verdad, romper el silencio. Pero su cuerpo no respondía. Se sentía atrapada, sola entre 100 personas. El brillo, el lujo, la música, todo era una mentira que la ahogaba desde dentro. La música bajó de volumen cuando Carmen hizo su entrada triunfal. Llevaba un vestido de alta costura color esmeralda, con pedrería que brillaba bajo las luces del salón. Todos se levantaron a aplaudirla como si fuera una diva de cine. Lucía se quedó sentada, inmóvil, con la boca entreabierta. Aquel vestido, lo supo al instante, costaba una fortuna. El dinero de su tratamiento estaba colgado de los hombros de su suegra. Julián corrió a recibir a Carmen con un ramo de flores blancas. Le dio 2 besos, la abrazó y le susurró algo que la hizo reír con elegancia. Lucía no pudo apartar la vista de esa escena. No por celos, sino por rabia. Porque esa mujer, a la que apenas soportaba, caminaba sobre la tumba de su dignidad. Todos se deshacían en elogios hacia ella, como si fuera una santa, como si no existiera otra realidad más allá de esa noche. Una amiga de la familia se acercó a Lucía con una copa. «Qué suerte tienes de tener un marido tan detallista», dijo con voz fingida. Lucía apretó los dientes. No respondió. Si hablaba, se rompería. Si lloraba, se hundiría. Así que se limitó a asentir. Observaba el espectáculo con los ojos de una espectadora que había pagado con su cuerpo y su alma. La mujer se alejó, ajena al torbellino de emociones que se desataba dentro de Lucía. Mientras todos bailaban, ella se levantó para ir al baño. Caminaba despacio, como si llevara plomo en los pies. Pasó junto a la mesa principal, donde Carmen brindaba con champán francés y lucía su vestido de 31.800 euros con orgullo. Julián la vio pasar, pero no se acercó. Ni una palabra, ni una caricia. Lucía sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. Ese vestido era su sentencia. Cuando Lucía volvió al salón, la música cesó de nuevo. Julián subió al pequeño escenario con una copa en la mano. Todos lo miraban con admiración.
Él sonrió, levantó la copa y dijo: esta noche celebramos la vida, la fuerza, el amor, y sobre todo, a la mujer más increíble del mundo, mi madre. Las personas aplaudieron con entusiasmo. Lucía sintió un golpe seco en el pecho. No había ni una mención para ella. Se esperaba al menos una frase, una palabra, un gesto. Pero no. Ni siquiera un «gracias por estar ahí», débil, temblorosa, con el corazón hecho trizas. Julián se había convertido en un actor. Uno brillante, convincente y despiadado. Carmen alzó su copa, radiante, mientras todos coreaban su nombre. Lucía, desde el fondo de la sala, apenas podía mantenerse en pie. Su garganta ardía. Pero tragó el dolor. El brindis continuó entre risas, anécdotas y homenajes vacíos. Julián seguía hablando, improvisando elogios para su madre y agradeciendo a los invitados su presencia. Lucía lo observaba, y cuanto más lo miraba, más desconocido le parecía. ¿Dónde estaba el hombre que le prometió amor eterno? ¿Dónde estaba aquel que dijo que moriría si algo le pasaba? No quedaba rastro. Solo quedaba una imagen pulida y falsa. Cuando acabó el discurso, todos alzaron las copas. Lucía no. Bajó la mirada y se sujetó a la mesa para no desmayarse. Las luces brillaban, pero todo a su alrededor se volvía borroso. Un nudo en el estómago le impidió respirar con normalidad. Su cuerpo empezaba a ceder, pero su mente gritaba en silencio. Esa noche, entre aplausos y carcajadas, comprendió que tenía que salvarse sola, o morir. Mientras la música volvía a sonar y los invitados retomaban sus conversaciones, un teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa principal. Era el móvil de Carmen. Ella lo miró, frunció el ceño y se alejó del bullicio con rapidez. Nadie pareció notarlo, excepto Lucía, que seguía sentada sola en una esquina. Algo en el rostro de su suegra le llamó la atención. Esa expresión de preocupación no encajaba con el espectáculo de seguridad que había estado mostrando. Carmen se dirigió hacia la parte trasera del salón, creyendo que nadie la seguía. Se detuvo cerca del servicio de catering y contestó la llamada en voz baja. Lucía, impulsada por una mezcla de intuición y desconfianza, se levantó despacio y caminó en dirección opuesta, rodeando las columnas para acercarse sin ser vista. Su respiración se aceleró. Cada paso que daba la acercaba a un fragmento más de la verdad que tanto necesitaba. Al doblar la esquina, Lucía se ocultó tras una cortina de terciopelo. Desde allí, pudo oír parte de la conversación. Carmen decía cosas como: «¿Pero cómo han conseguido ese número?». Julián dijo que nadie sabría nada, y «esto no debía pasar hoy». La voz al otro lado sonaba lejana, pero firme. Lucía no comprendía del todo lo que ocurría, pero algo estaba claro: aquella llamada no era social ni familiar, era un problema. El tono de Carmen se volvió tenso, casi suplicante. Mencionaba una transferencia, papeles, documentos. Lucía sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Qué estaba ocultando Carmen? ¿Qué había hecho Julián exactamente con el dinero? En ese momento, entendió que el drama no terminaba en la traición emocional. Había algo más, algo oscuro, sucio, y posiblemente ilegal. La fiesta no era solo una fachada. Era una cortina de humo. Carmen colgó la llamada y se quedó unos segundos mirando al vacío. Se pasó una mano por el pelo, respiró hondo y retomó su sonrisa artificial antes de volver al salón. Pero Lucía ya había visto suficiente. Regresó a su mesa temblando, con el estómago revuelto y la mente girando en círculos. Las piezas empezaban a encajar, aunque todavía no tuviera el rompecabezas completo. Algo muy turbio se estaba cociendo detrás de esa aparente celebración. En el transcurso de la cena, Carmen intercambió miradas nerviosas con Julián.
Él, al notar que Lucía los observaba, se volvió hacia ella y le sonrió con falsedad. Intentó distraerla hablándole de los postres o del baile que vendría después. Pero Lucía ya no podía fingir. Tenía una presión en el pecho que no la dejaba respirar con normalidad. Su intuición, esa que tantas veces ignoró, ahora gritaba sin descanso. Durante la entrega de regalos, Carmen se ausentó otra vez. Esta vez fue más discreta, pero Lucía la siguió con la mirada. Julián se levantó pocos minutos después y desapareció por otra puerta. Lucía sabía que algo se estaba tramando. Pensó en quedarse quieta, no involucrarse, pero no podía. No después de todo lo que había perdido. Su dignidad, su dinero, su salud. Si callaba ahora, lo perdería todo para siempre. Tomó una decisión silenciosa, descubriría la verdad, fuera cual fuera el precio. Ya no se trataba solo de ella, sino de algo más profundo. No podía permitir que esas personas, que jugaban con vidas ajenas, siguieran destruyendo sin consecuencias. Esa noche, entre aplausos y regalos envueltos en oro, Lucía se convirtió en otra. Una mujer rota, sí, pero también despierta. Y lista para enfrentar lo que viniera. Esa misma noche, cuando llegaron a casa, Julián fue directo a la ducha. Lucía, con el corazón acelerado, entró en su despacho, algo que normalmente él mantenía cerrado. La puerta estaba entornada. No se lo pensó. Abrió el cajón inferior del escritorio, ese donde siempre guardaba documentos importantes. Lo que encontró la dejó paralizada, una carpeta negra, marcada con su nombre completo en la portada. Temblando, la abrió y comenzó a revisar. Dentro había extractos bancarios, solicitudes de crédito y documentos firmados, con su firma falsificada. Préstamos por cantidades elevadas, a su nombre, sin que ella lo supiera. Algunas hojas tenían sellos recientes, fechados apenas 2 semanas atrás. Lucía apenas podía creer lo que estaba viendo. No solo le había robado sus ahorros, la había endeudado hasta el cuello. Buscó en el móvil pruebas de alguna explicación, pero allí encontró algo aún peor. Capturas de pantalla de apuestas deportivas, transferencias a cuentas desconocidas, correos con amenazas por impago. Julián no solo era un traidor. Era un jugador compulsivo, irresponsable, y había arrastrado su nombre y su salud a un abismo financiero. Lucía se llevó las manos al rostro. El miedo ya no era a la muerte. Era al futuro. Se sentó en el suelo, con los papeles en el regazo, sin poder respirar. ¿Cuánto debía? ¿Cómo lo solucionaría? Lo que más le dolía no era la deuda, ni siquiera la enfermedad, era la certeza de que el hombre con quien compartía la cama era un desconocido peligroso. Escuchó el agua de la ducha apagarse. Se levantó deprisa, guardó los documentos como pudo y salió del despacho. Esa noche no durmió. Solo planeó. Lucía pasó los días siguientes en silencio, actuando como si nada hubiera ocurrido. Pero por dentro, era una tormenta. Cada conversación con Julián era un acto de teatro. Cada gesto, una batalla interna para no explotar. No sabía cuánto tiempo podría sostener aquella máscara. Pero necesitaba información. Cada noche, cuando él dormía, revisaba sus correos, cuentas ocultas y registros bancarios. Y cada noche descubría algo peor. Los números eran escalofriantes, más de 80.000 euros en deudas, la mayoría en créditos rápidos con intereses abusivos. Julián había hipotecado sus vidas sin pestañear. Y lo peor, usó documentos médicos de Lucía como excusa para conseguir algunos de los préstamos, simulando que era para tratamientos urgentes. A ojos del sistema, ella era una mujer enferma, pero también una deudora morosa. Todo estaba manchado. Intentó hablar con un abogado,
pero no tenía dinero para consultas privadas. Buscó asesoramiento gratuito en foros y entidades solidarias. Descubrió que podía denunciarlo por falsificación y fraude. Pero para hacerlo, debía reunir más pruebas. No bastaba con sospechas, necesitaba construir un caso sólido. Estaba enferma, sí, pero no era estúpida. Y aunque se sintiera frágil, no permitiría que Julián se saliera con la suya. Un mediodía, mientras él estaba fuera, Lucía imprimió todo lo que había recopilado. Documento por documento, imagen por imagen. Lo guardó todo en una carpeta azul y la escondió en un compartimento de su armario, entre mantas. Aquel archivo era su única arma. Lo acarició como si fuera una reliquia. Ya no se trataba solo de curarse. Se trataba de sobrevivir a él. Una tarde, mientras revisaba el móvil de Julián por enésima vez, Lucía encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje reciente, con un corazón rojo, decía: te echo de menos. Esta noche sueño contigo. No era un número guardado, pero la conversación anterior lo decía todo. Fotos, palabras íntimas, planes para verse. Julián no solo la había endeudado, también le era infiel. Otra puñalada más al alma. Lucía tragó saliva y siguió leyendo. Mi mujer no sospecha nada. Está tan centrada en su enfermedad que no ve más allá de sí misma. Esa frase fue como un cuchillo clavado en el pecho. Su dolor, su lucha por vivir, eran ridiculizados en esa conversación. Julián no solo la traicionaba, la despreciaba. Se burlaba de su fragilidad mientras fingía apoyarla. En ese instante, Lucía dejó de amarlo para siempre. Volvió a imprimir capturas, guardó todo en su carpeta secreta y se miró al espejo. Tenía ojeras, el rostro pálido, pero los ojos ardían con una rabia contenida. Ya no lloraba. Algo dentro de ella había cambiado. Ya no era una víctima, era una mujer que había tocado fondo y estaba empezando a subir. La enfermedad seguía, sí, pero ahora tenía un motivo más para resistir: desenmascarar a quien casi la destruyó. Durante la cena, Julián intentó besarla en la mejilla. Ella se apartó con sutileza. Estoy cansada, murmuró. Él asintió, como si no pasara nada. Pero Lucía sabía que su tiempo se agotaba. La máscara que llevaba puesta empezaba a resquebrajarse. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla de asco, miedo y determinación. No permitiría que su historia terminara con él saliendo ileso. No esta vez. Al día siguiente, Lucía decidió llamar a Nerea, una amiga de la infancia a la que no veía desde hacía años. Habían estudiado juntas, compartido veranos enteros, hasta que la vida las separó. Supo que ahora era abogada y trabajaba en un despacho especializado en violencia económica y patrimonial. Al principio dudó en marcar el número. Pero al final, lo hizo. Su voz temblaba mientras explicaba lo que le estaba pasando. Nerea la escuchó en silencio durante más de 20 minutos. No la interrumpió, no juzgó, no se mostró sorprendida. Al terminar, solo dijo: estoy contigo. No estás sola. Lucía rompió a llorar. Esa frase fue como una cuerda lanzada a alguien que se ahoga. Quedaron en verse esa misma tarde, en un café discreto del centro. Lucía llevó la carpeta azul consigo, pegada al pecho como si fuera su salvavidas. Cuando se sentaron frente a frente, Nerea hojeó los documentos con el ceño fruncido. Cada página que pasaba aumentaba su indignación. Tienes pruebas sólidas. Esto es delito grave. Podemos actuar ya, le aseguró. Lucía, por primera vez en semanas, sintió un rayo de esperanza. No estaba loca. No estaba exagerando.
Lo que Julián había hecho era real, y ahora, también era denunciable. Nerea le propuso iniciar los trámites lo antes posible. También le aconsejó no enfrentarlo directamente hasta tener la denuncia en curso. Tienes que protegerte. Él ya cruzó todos los límites, dijo. Lucía asintió. Esa noche, al volver a casa, se sintió más fuerte. Había dado el primer paso hacia su libertad. Y aunque el camino fuera largo y doloroso, por fin tenía a alguien de su lado. 2 días después, Lucía acudió al despacho de Nerea con toda la documentación perfectamente ordenada. No había dormido bien, pero sus ojos reflejaban una decisión férrea. Sabía que había llegado el momento de actuar. Nerea la recibió con un café caliente y una carpeta nueva. La denuncia ya estaba preparada, solo faltaba su firma. Lucía leyó cada línea detenidamente, conteniendo la respiración. Y al final, firmó con mano firme. La denuncia recogía cargos de falsedad documental, fraude económico, apropiación indebida y coacción emocional. Nerea no había dejado ningún detalle fuera. Le explicó que aquello era suficiente para iniciar un procedimiento penal y pedir medidas de protección. También le recomendó bloquear todas sus cuentas, cambiar claves y avisar al banco de cualquier intento de movimiento sospechoso. Lucía escuchaba con atención. Estaba herida, sí, pero ya no tenía miedo. Esa misma tarde, fueron juntas a la comisaría. El agente que las atendió quedó sorprendido por la cantidad de pruebas. Lucía explicó todo: los préstamos sin consentimiento, la suplantación de firma, el dinero desviado y la infidelidad. Había estado callando durante semanas, pero ahora cada palabra salía con una fuerza nueva. Terminó de declarar, firmó el acta y salió de la sala con la cabeza en alto. Por fin, la verdad comenzaba a salir a la luz. Al salir, Lucía alzó la mirada hacia el cielo encapotado. No se sentía libre aún, pero algo había cambiado. Había dado un paso gigante en medio del barro. A su lado, Nerea le apretó el brazo con ternura. Y en ese gesto, Lucía comprendió que no estaba sola. Iba a necesitar fuerza para lo que venía. Pero ya no era una mujer rota. Era una mujer que había decidido luchar por sí misma. Solo 2 días después de presentar la denuncia, Julián empezó a comportarse de forma extraña. Llegaba tarde, hablaba por teléfono en voz baja y revisaba sus cosas como si se preparara para algo. Lucía lo observaba en silencio, sabiendo que algo estaba por estallar. Esa mañana, él canceló una reunión y se encerró en el despacho durante más de 1 hora. Cuando salió, llevaba una maleta hecha. No dijo ni una palabra. Julián había recibido un aviso. Alguien del entorno le había informado de que la policía había iniciado una investigación. No intentó dar explicaciones, ni pedir perdón. Simplemente dejó un sobre encima de la mesa del comedor y salió por la puerta sin mirar atrás. Lucía se quedó quieta, mirando aquella maleta que desaparecía por el pasillo. No sintió tristeza. Sintió alivio. Porque su marcha lo confirmaba todo. Se acercó al sobre pero no lo abrió. Sabía que no contenía nada que pudiera reparar el daño. Ya no quería disculpas ni excusas. Lo que necesitaba era justicia. Y esta vez la ley estaba de su lado. Horas después, la policía llegó a la casa buscando a Julián, pero él ya había huido. Carmen, su madre, fingió sorpresa, pero su nerviosismo la delataba. Todo estaba cayendo por su propio peso. Lucía colaboró con todo lo que le pidieron: documentos, contraseñas, nombres, fechas. No ocultó nada. Se sintió más libre con cada palabra que pronunciaba. Por primera vez en mucho tiempo, su cuerpo respiraba sin culpa. Julián había querido borrarla del mapa. Pero no lo había conseguido.
porque ahora ella ya no era solo una víctima. Era una mujer despierta, fuerte y lista para lo que viniera. La noche después de la huida de Julián, Lucía se desplomó en el baño. Llevaba días sin dormir bien, apenas comía y la tensión la consumía por dentro. Cayó al suelo sin fuerzas, sintiendo que el cuerpo ya no le respondía. Intentó gritar, pero no le salía la voz. Fue el sonido sordo de su caída lo que alertó a una vecina, que llamó a emergencias al escuchar el golpe. Lucía había tocado fondo. La ambulancia tardó menos de 10 minutos. Los sanitarios la encontraron pálida, deshidratada, con la tensión por los suelos. Al llegar al hospital, fue ingresada de inmediato. El oncólogo de urgencias no pudo disimular su preocupación. Tu cuerpo no puede esperar más. El cáncer avanzaba. Cada día sin tratamiento era un riesgo real. Lucía apenas podía mantener los ojos abiertos, pero alcanzó a susurrar: no me dejéis morir. Durante las primeras horas, fue estabilizada con sueros, analíticas y cuidados intensivos. Su cuerpo estaba débil, pero su mente seguía luchando. Pensaba en todo lo que había descubierto, en el horror que había vivido, y en que no podía terminar así. Todavía no. No después de todo lo que había resistido. Desde la camilla, pidió que avisaran a Nerea. Sabía que ella sabría qué hacer. Sabía que no la dejaría caer. Esa noche, Nerea llegó al hospital con cara de susto. Al verla conectada a cables, con el rostro demacrado, se le rompió el alma. Se sentó junto a la cama y le tomó la mano. Has llegado demasiado lejos sola. Pero ahora no estás sola, ¿me oyes? Lucía asintió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos y rendirse, no por derrota, sino por necesidad. Era hora de dejarse cuidar. A la mañana siguiente, el médico entró con una noticia que dejó a Lucía sin palabras. Una persona anónima había pagado por adelantado los primeros meses de tratamiento en una clínica privada especializada. Ella intentó preguntar quién, pero no obtuvo respuesta. Solo le dijeron: dijo que usted sabría quién es. Lucía se llevó las manos al rostro. No podía imaginar un gesto de generosidad tan inmenso. Y no tenía idea de quién estaba detrás. Horas después, mientras descansaba en planta, Nerea apareció con una sonrisa suave. ¿Recuerdas cuando me ayudaste a terminar derecho, cuando nadie creía en mí? Lucía asintió con los ojos vidriosos. Vendí las joyas que me dejó mi abuela. No es mucho, pero es suficiente para que comiences. No podía quedarme de brazos cruzados. Lucía rompió a llorar. No solo por el gesto, sino por el amor sincero detrás de él. Nerea se sentó a su lado y le explicó que había gestionado todo para que pudiera continuar el tratamiento sin preocuparse del papeleo. También había informado al juzgado del estado de salud de Lucía, solicitando protección judicial inmediata. Ahora tienes una red. Ya no estás al borde del abismo. Lucía escuchaba en silencio, con el corazón latiendo despacio pero con una nueva fuerza. Ya no estaba sola. Esa tarde, cuando el oncólogo volvió a pasar visita, encontró algo distinto en Lucía. Seguía débil, pero sus ojos tenían un brillo nuevo. Aceptó iniciar la primera sesión esa misma semana. No sabía cómo acabaría todo, pero una cosa estaba clara: había recuperado las ganas de vivir. El daño seguía ahí, pero también la esperanza. Y eso, en ese momento, era más valioso que cualquier medicina. Lucía no paraba de pensar en el gesto de Nerea. Nunca había esperado que alguien hiciera tanto por ella. En silencio, recordó todas las veces que se sintió sola, inútil, abandonada. Y ahora, cuando pensaba que ya no le quedaban fuerzas, alguien la sostenía sin pedir nada a cambio.
Aquella amistad de la infancia se había convertido en su salvación adulta. Y eso no lo olvidaría jamás. Durante los días siguientes, Nerea no se separó de ella. Coordinó las sesiones médicas, habló con los abogados, atendió llamadas y gestionó cada mínimo detalle. Lucía apenas tenía que preocuparse de nada. Solo debía centrarse en respirar, en sanar, en sobrevivir. Ver a su amiga moverse con tanta determinación le devolvía el ánimo. Sentía que no era un simple caso legal, era algo profundamente personal. Una tarde, mientras miraban juntas por la ventana del hospital, Lucía le dijo: «No sé cómo voy a devolverte todo esto». Nerea le respondió sin dudar: «Ya me lo diste. Me enseñaste que la vida no se construye con dinero, sino con actos. Lo único que quiero es que te pongas bien». Aquellas palabras fueron como bálsamo. Lucía sonrió por primera vez en semanas. No una sonrisa fingida, sino una de verdad. Esa noche, al quedarse sola, pensó en todo lo que había vivido. El cáncer, la traición, la humillación pública, el abandono. Y sin embargo, aún estaba ahí. Respirando. Luchando. Empezó a escribir en una libreta que le dejó Nerea: pensamientos, memorias, heridas abiertas. Cada palabra escrita era una cicatriz cerrándose. Lucía no solo se estaba curando por fuera, también por dentro. Las primeras sesiones de tratamiento fueron duras. Lucía salía agotada, con náuseas, temblores y la piel más pálida que nunca. Pero cada vez que se miraba al espejo, se repetía a sí misma: «Estoy viva». Ya no se trataba de resistir, se trataba de reconquistar su vida. Paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Aunque el cuerpo se rindiera, su alma empujaba. No era la misma mujer de antes. Era más fuerte. Durante las madrugadas en vela, pensaba en Julián. En lo ciego que había sido. En lo mucho que la subestimó. Y, paradójicamente, le agradecía haberle mostrado quién era realmente. Porque si no hubiera tocado fondo, jamás habría descubierto la mujer que llevaba dentro. Esa que no necesitaba a nadie para levantarse. Esa que, incluso herida, seguía de pie. Ya no quería venganza. Quería paz. Nerea le traía cada semana un resumen del proceso judicial. La policía seguía buscando a Julián, y Carmen había sido citada a declarar. El caso avanzaba, lento pero firme. Lucía no se desesperaba. Ya no. Aprendió a soltar el control, a dejar que la justicia hiciera su camino. Su energía estaba centrada en curarse. En respirar. En mirar cada nuevo día como una oportunidad para reconstruirse sin miedo. El personal médico empezó a notarlo. A pesar de las secuelas, su actitud era distinta. Agradecida. Valiente. Silenciosa, pero poderosa. Cuando alguien preguntaba por ella, las enfermeras decían: «Esa mujer es una guerrera». Y lo era. Una guerrera cansada, sí, pero con los pies firmes sobre el suelo. Porque después de tanto dolor, Lucía había comprendido que su mayor victoria era seguir viva. Semanas después, Nerea recibió una llamada de la policía. Julián había sido localizado en una pensión de mala muerte a las afueras de Valencia. Estaba solo, sin dinero, sin móvil y visiblemente deteriorado. Había intentado esconderse, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Fue detenido sin resistencia. Lucía, al enterarse, no dijo nada. Solo cerró los ojos, y respiró en silencio. Por fin, la justicia empezaba a actuar. El juicio preliminar no tardó en celebrarse. Julián compareció esposado, con la mirada baja y sin la arrogancia de antes. La jueza escuchó los cargos: falsificación, fraude,
coacción y abandono de persona vulnerable. Los documentos, los correos, las transferencias, todo estaba perfectamente documentado. Su defensa intentó alegar estrés emocional. Pero ni siquiera él creyó en esa mentira. El castillo de naipes se desmoronaba. Carmen fue llamada a declarar como cómplice. Su actitud altiva desapareció en cuanto se sentó frente al tribunal. Intentó desentenderse de los actos de su hijo, pero los registros bancarios demostraban que se había beneficiado del dinero robado. El vestido, los pagos al salón de eventos, las reservas de hotel, todo fue costeado con el sufrimiento de Lucía. La jueza fue tajante, su silencio la convierte en cómplice directa. Al finalizar la audiencia, Julián fue condenado a 7 años de prisión por múltiples delitos. Carmen, aunque no fue a la cárcel, recibió una multa elevada y la obligación de indemnizar parte del daño. Lucía no asistió al juicio. No quería verles. Para ella, la justicia no era venganza. Era equilibrio. Orden. Paz. Y esa paz, por fin, empezaba a instalarse en su vida como una brisa serena. Una vez finalizadas las sesiones más duras del tratamiento, Lucía pidió el alta voluntaria. No porque estuviera curada del todo, sino porque necesitaba reencontrarse con el mundo exterior. Sentía que había estado demasiado tiempo atrapada entre paredes blancas, entre agujas y diagnósticos. Su cuerpo seguía débil, pero su espíritu estaba más firme que nunca. No quería volver a su antigua vida. Quería construir una nueva. Con la ayuda de Nerea, empezó a colaborar en asociaciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia económica. Compartía su historia en charlas, talleres, conferencias. Al principio temblaba al hablar, pero luego su voz adquiría una fuerza que sorprendía incluso a ella misma. Cada vez que una mujer le decía, «Yo también pasé por eso», Lucía sentía que su dolor no había sido en vano. Estaba transformando su sufrimiento en luz. No se convirtió en una figura pública ni buscó fama. Todo lo hacía en silencio, con humildad, desde la verdad. Recibía cartas, mensajes, agradecimientos, y cada uno de ellos era como un vendaje para sus heridas. No buscaba reconocimiento. Buscaba justicia emocional. Buscaba evitar que otras vivieran lo que ella había vivido. Y eso le daba un propósito nuevo, más fuerte que cualquier pasado. Cada día escribía unas líneas en su libreta. A veces eran recuerdos. Otras, pensamientos sueltos. Pero en cada palabra dejaba una parte de sí misma. Al final de cada página, siempre escribía lo mismo: «Estoy viva, y eso es suficiente». Porque ahora, por fin, Lucía entendía que la verdadera victoria no estaba en vengarse. Estaba en sanar. En avanzar. En reconstruirse sin perder el alma. Una tarde cualquiera, mientras esperaba los resultados de una analítica, Lucía conoció a Hugo. Era enfermero, de gesto sereno y mirada clara. Le ofreció agua y una conversación ligera que logró hacerla sonreír. Al día siguiente, volvió a coincidir con él en el pasillo, y luego otra vez, y otra. Poco a poco, esas coincidencias se convirtieron en encuentros intencionados. Hugo no hacía preguntas. Solo estaba. Y eso bastaba. Durante semanas, hablaron de libros, de música, del miedo y de la esperanza. Nunca le preguntó por Julián ni por su pasado. Hugo solo hablaba del presente. Lucía lo agradecía en silencio. Su corazón, aunque aún dolido, empezaba a abrir pequeñas rendijas por donde entraba la luz. Con él, no tenía que fingir. No tenía que ser fuerte todo el tiempo. Solo tenía que ser. Y eso ya era un alivio. Un día, Hugo la invitó a dar un paseo por el parque cercano al hospital. Caminaron despacio, sin rumbo fijo.
El sol tibio les acariciaba los rostros. Lucía se detuvo frente a un árbol en flor y dijo: «Pensé que ya no volvería a confiar en nadie». Hugo le respondió: «No tienes que hacerlo ahora. Solo respira». Y ella respiró. Por primera vez sin miedo, sin peso, sin sombra. Solo con el alma abierta. No se enamoró de golpe. No fue un flechazo ni una huida emocional. Fue un proceso lento, respetuoso, lleno de silencios compartidos. Y eso lo hizo distinto. Hugo no vino a rescatarla. Vino a acompañarla. Lucía entendió que el amor no debía doler, ni exigir, ni romper. Debía construir. Y por primera vez, se permitió imaginar un futuro. No por necesidad, sino por elección. Un año después, Lucía miraba por la ventana de su nuevo piso, una taza de té caliente entre las manos. Ya no era la misma mujer que un día se desplomó en el suelo de un baño, rota por dentro. Ahora llevaba el pelo corto, cicatrices visibles, pero también una fuerza serena que imponía respeto. Había sobrevivido. Había perdonado. Y lo más importante, había vuelto a nacer. Sus sesiones médicas continuaban, pero ya no con urgencia. Su salud mejoraba poco a poco. En la asociación donde colaboraba, era conocida como la mujer que no se rindió. Su historia inspiraba a otras, y cada vez que hablaba en público, sentía que cerraba una herida más. Había convertido su dolor en puente. Su caída en testimonio. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba con verdad. A veces pensaba en Julián. No con odio, sino con una distancia que no dolía. Era una historia cerrada, enterrada, sin poder. Carmen había desaparecido de sus pensamientos. Ya no le daban rabia ni pena. Solo indiferencia. Porque quien realmente había vencido no era quien vio caer a sus enemigos. Era quien aprendió a levantarse sin destruirse por dentro. Y Lucía se había reconstruido desde cero. Aquella tarde, Hugo llegó con flores. No era una ocasión especial, solo quería verla sonreír. Se sentaron juntos en el sofá, compartiendo silencios, planes, futuro. Lucía le tomó la mano y la apretó con suavidad. Miró hacia adelante, con los ojos llenos de vida. Porque la vida, la suya, al fin era suya. Y esta vez, no pensaba soltarla nunca más. ¿Te ha gustado la historia? Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este vídeo. Siempre publicamos nuevas historias. Hasta la próxima.